el tema es sumamente grave y yo creo que a 4 días ya de haber sucedido el hecho, se debió haber tenido por lo menos una versión oficial, que fue lo primero que generó mucha confusión cuando la vicepresidenta Elsa y Aerodón pues tenían tres versiones. Correcto. En ese sentido, nosotros entendemos que es un caso de suma gravedad, no solamente por eso, sino que anteriormente pues ya habían ocurrido dos casos anteriores con temas de seguridad, como el robo de 20 metros de la verja metálica del aeropuerto, el ingreso en un vehículo no autorizado, tripulado por un extranjero, y ahora este tema de las luces en el aeropuerto. Hay que recordar que duramos 14 años sancionados por la OASI y por la Federación de Aviación Civil de Estados Unidos, que nos mantuvo en categoría 3. A partir del 2007 fue en que entonces pudimos comenzar a variar la categoría hasta llegar a categoría 1, colocándonos en el puesto número 14 de los 191, 192 países pues que tienen los protocolos de seguridad más estrictos en sus aeropuertos. Genera muchas inquietudes este tema, sobre todo porque no solamente se atenta contra la seguridad de las personas que iban en esos aviones, también se atenta contra la seguridad nacional y contra la imagen de nuestro país en términos turísticos. Creo que las autoridades deben arreciar el paso, porque si a 4 días todavía no hay una respuesta, comienza a dar paso a especulaciones, a ver si lo que realmente ocurrió es algo que quieren tapar o es algo que simplemente no quieren comunicar a la sociedad. Se rumoró que quizás esto tiene algo que ver con un cambio de autoridades. Bueno, sí, hace 2 meses o 1 mes y medio se cambiaron todas las autoridades en términos de seguridad de los aeropuertos de nuestro país. Entonces habría que visualizar si los técnicos nuevos que se colocaron son primero verdaderamente técnicos o si estaban en la capacidad de poder operar estos aeropuertos. Bueno, vamos a ver, parece que ya la investigación empezó, avanzó, esperar a los resultados, pero no solamente los resultados de la investigación, que a partir de esa investigación o no, se tomen las medidas necesarias para complementar la seguridad como merece una zona tan importante como es el área, no solamente esa, pero esa que es la que hace que hoy tengamos esta conversación, el área de iluminación de la pista de aterrizaje. Así es. No puede ser que un lugar tan estratégico, tan neurálgico como el Aeropuerto Internacional de las Américas no tenga un sistema de seguridad que permita saber cuando hay un fallo en un área así o en cualquier área. Estamos hablando de que hasta el turismo, al que tanto empeño se le ha puesto, se puede ver muy afectado. Así es. Es que para estar en la categoría número 1 de la OASI, evidentemente tenemos que contar con mecanismos de seguridad que nos permitan a nosotros identificar previamente ese tipo de sucesos, ¿no? Entonces, pudo prevenir el suceso, definitivamente se pudo prevenir el suceso. Y además habría entonces que cuestionarse por qué no se aplicaron los protocolos paliativos rápidamente, porque duraron aproximadamente 3 horas. De hecho, más. O sea, no entró la planta de emergencia. No entró ni la planta. Si es un apartamento, se te va la luz y si viene planta, automáticamente entra la planta. Aquí no pasó eso. Tuvieron que colocar luces móviles, que es una parte de lo que indica el protocolo, para poder hacer que los aviones aterrizaran, pero más de una docena de aviones estaban dando vueltas en el aire por más de 2 horas. Algunos se devolvieron a su origen, que en el caso de los que venían de Puerto Rico, y otros pues se trasladaron a otros aeropuertos como a Punta Cana y a Santiago. Finalmente, y con ese tema, este aeropuerto, como algunos otros, funciona en conjunto con el Estado, con capital o digamos con administración privada y pública, porque está también Aerodón, que es el concesionario encargado de administrar el aeropuerto. Pero la parte esta de la seguridad, ¿a quién le corresponde? ¿Es a Aerodón
o es al CESAC? ¿O es una responsabilidad compartida? Es una responsabilidad compartida, pero Aerodón es una empresa que gestiona las operaciones del aeropuerto. No así el tema de seguridad. Ni infraestructura. Correcto. La operatividad del aeropuerto, ¿no? El personal, la infraestructura, efectivamente, que los vuelos lleguen, que salgan a su hora, etcétera. Pero la seguridad, que se trata de un tema de seguridad nacional, porque es un aeropuerto, la maneja definitivamente el CESAC, y entonces es ahí donde está no sé si la principal responsabilidad, porque la investigación está en curso, pero el principal deber lo tenía el CESAC en términos de seguridad. Ahora bien, también lo tiene Aerodón, porque que las luces funcionen es parte de la operatividad de un aeropuerto. Es correcto. Y bueno, pasando a otro tema, Yuri, que también queremos conversar y compartir contigo, se trata de la la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, o CONATRA, informó que a partir del día 1 de junio, es decir, a partir de la próxima semana, ningún chofer que maneje las unidades vehiculares de transporte urbano e interurbano afiliadas a esa entidad podrá laborar si no presenta la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Esta medida fue adoptada debido al resurgimiento de los contagios que se han registrado en los últimos días, situación que amenaza la salud del sector transporte y de todos los usuarios del servicio, ya que los choferes constituyen un foco de exposición permanente y de transmisión permanente que podría convertirse, por supuesto, en un ente de contagio masivo a través del servicio de transporte de pasajeros. Mario Díaz, vocero de esta entidad, señaló que CONATRA empezará con los choferes a aplicar las restricciones a quienes no se hayan vacunado y que en la segunda semana de junio ningún pasajero en las rutas de transporte interurbano de CONATRA podrá usar los servicios de transporte de nuestras unidades vehiculares si no presenta igualmente su tarjeta de vacunación. Bueno, yo creo que es una atribución que a ellos le confiere realmente, es un derecho que ellos tienen de poder exigirle a todos los choferes de transporte. Es un derecho. Sí. Pero hay personas que dicen que no se puede obligar a nadie a ser vacunado. Bueno, lo que pasa es que hay una contraposición de derecho en ese sentido, míralo. Entonces, esa contraposición de derecho tendríamos que ponerlo en una balanza. Entonces, ese derecho... ¿Cuáles son esos derechos? Vamos a aclararlos para la audiencia. Sí. De un lado tenemos el derecho a la salud y de otro lado tenemos el derecho a la integridad física o personal y a la libertad. En torno a la libertad, aquí el Tribunal Constitucional no se ha referido en ese sentido, sin embargo, hemos hecho algunos análisis con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional español, y cuando se refiere al derecho de libertad se refiere a los derechos civiles, ¿no? A los derechos de poder salir a la calle, de protestar, etcétera. Más bien no incluye este tema de la salud. Lo que sí lo incluye es el derecho a la integridad física o integridad personal, porque evidentemente se te está obligando a que una persona pues coloque una sustancia dentro de tu cuerpo. Ahora bien, se contrapone al derecho a la salud porque el derecho a la salud se ha validado como un acto colectivo que evidentemente garantiza otro derecho, que es el derecho a la vida. Tal vez no a la propia, pero sí a la de los demás, ¿no? Entonces, ahí la ilegalidad no tendría, desde nuestra perspectiva, no tendría una cabida tan grande, sino que estaríamos hablando de la confrontación de derechos fundamentales. Vamos perdiendo a Yuri, lo vamos perdiendo. A ver si logramos otra vez que se active el audio. Aquí va. Decía que al final lo que debemos es colocar estos derechos fundamentales en una balanza y entonces ponderar realmente cuál es el más importante en términos colectivos, ¿no? El ser humano, que es un ser político, vive en sociedad. La sociedad es un colectivo. Entonces debemos de garantizar precisamente la salud de la colectividad. Eso no quiere decir
porque también, por ejemplo, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha permitido que personas no se vacunen cuando colocan el tema religioso, por ejemplo, de por medio, que hay personas que definitivamente por su religión pues deciden no tener trasplante de sangre, transfusión de sangre. Pero por ejemplo, en ese caso, esa decisión te afecta solo a ti. Sí. Claro. Solo a ti, que es lo mismo que pasa. De hecho, esta mañana en las redes veía que había gente que decía... En principio te afecta solo a ti. Sí. ¿Qué pasa? Si yo salgo contagiado y yo decidí no vacunarme, no cumplí con mi deber ciudadano y mi deber constitucional, y contagio a Miralba o contagio a don Roberto o a Pinky. Claro, ya estás afectando a más personas. Vamos a poner otra persona porque el ejemplo es muy drástico. Porque no aceptar una transfusión, el único problema lo tienes tú. Claro. Ese problema no se esparce. Exactamente. Pero en el tema del virus, que es un ente contagioso, pues evidentemente pone en riesgo a todas las demás personas. Si yo contagio a una persona, esa persona se muere y se detecta que, claro, hay que probar que el contagio se produjo conmigo, ¿no? Claro. Ahí hay un tema de las pruebas que se puedan generar en torno a ese sentido. Sin embargo, soy yo el que debe de cumplir con mi deber y sobre todo salvaguardar, garantizar la de los demás. A los demás. Porque, por ejemplo, cuando hablamos siempre de ese tema de derechos individuales versus derechos colectivos, siempre escucho, y me encanta ese ejemplo porque es muy ilustrativo, cotidiano y fácil de visualizar, el tema del tránsito. Usted tiene libertad para transitar, pero usted no se puede llevar el semáforo. Claro. Hay normas dentro de su derecho, hay unas normas para que usted no traspase el derecho del otro. Ese ejemplo es fabuloso porque el tema de la obligatoriedad de la vacuna, lo que se practica es ahí el uso coercitivo del derecho. ¿Qué Exacto. es el uso coercitivo del derecho? Bueno, precisamente que usted tiene libre tránsito, pero tiene que colocarse obligatoriamente el cinturón. Correcto. Exacto. Exacto. Está cuidando su vida y la de los demás en caso de que usted tenga un accidente. O otro uso coercitivo del derecho que es muy leve, pero es que todos los motoristas tienen que ponerse casco. Porque el Estado está garantizando su derecho la vida a la vida, aunque le coloque a usted una limitante a ese derecho de libre elección, a ese derecho de la integridad personal, porque usted le está colocando a una persona un casco, tal vez en contra de su voluntad, pero es precisamente no, que ese casco da mucho calor, ese casco pesa mucho. A mí no me gusta el color de ese casco. No, lo llevan en el codo. ¿Qué cosa? Exacto, exactamente. Es así, es correcto. Muy bien, Yuri, pues yo no sé si te quedas con nosotros otra parte más del programa. Nosotros nos vamos a ir ahora a una pausa. Cuando regresemos, o despedimos a Yuri, o seguimos conversando con él de muchos temas. Yuri, hay muchos temas. Sí, pero debo retirarme precisamente por compromisos partidarios. Excelente, muy bien. Yuri, pues entonces te despedimos ahora. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa. Gracias por compartir tu visión, tus análisis sobre temas en particular y te esperamos nuevamente la próxima semana si Dios lo permite. ¿Ya tú estás más o menos suelto? Sí, sí. Sí. Muy bien, Yuri, pues un abrazo y hasta la próxima semana.